Soy Silvina Gerbaudo, abogada, mediadora y especialista en negociación. Quiero invitarlos a pensar cómo negociamos las personas. Generalmente nos preguntamos cuándo negociamos y la respuesta es siempre. Siempre que estamos en contacto con otro estamos negociando. Desde que nos levantamos a la mañana hasta que nos vamos a acostar, en los distintos contextos en que nos manejamos, estamos negociando. Porque algo necesitamos del otro y el otro algo necesita de nosotros. La pregunta que sigue es, ¿cómo negociamos? Generalmente negociamos de acuerdo a nuestras personalidades, lo hacemos de acuerdo a las circunstancias, pensando en ganar, porque se piensa que la negociación es un lugar donde tengo que sacar el máximo de provecho, aún en detrimento del otro, y lo vamos haciendo de forma inconsciente, de forma intuitiva. La propuesta es hacerlo de una manera racional y además con un procedimiento. Para eso vamos a seguir un método de negociación que se llama método de negociación de Harvard. También lo conocen con el nombre de negociación basada en méritos, y que es la propuesta que hace William Ury para decirnos y hacernos ver que podemos negociar de acuerdo con un procedimiento. Por lo tanto, vamos a introducirnos hoy en ese procedimiento. Siguiendo entonces este programa de negociación llamada negociación de Harvard o negociación basada en méritos, lo primero que Ury nos propone en el procedimiento es separar las personas del problema. Tenemos que saber que estamos negociando con una persona con la cual tenemos un problema. Para eso, separar implica que yo voy a ser siempre muy firme con el problema, pero muy suave con la persona. Voy a cuidar la relación por encima del conflicto que tengo con ese otro. La segunda etapa del procedimiento implica concentrarse en los intereses por detrás de las posiciones. Para esto tenemos que entender que llamamos posición a cada cosa que la persona quiere o dice que quiere en una negociación. Distinto es lo que realmente necesita, distinto es lo que tiene que satisfacer en esa negociación. Por lo tanto, es fundamental encontrar esas necesidades por detrás de las posturas. La tercera etapa que él nos propone es generar múltiples opciones. Cuando hablamos de opciones en negociación, hablamos de las distintas posibilidades que tenemos de satisfacer esas necesidades dentro de la negociación. Por eso, a mayor cantidad de opciones, mayor posibilidades de elegir para llegar a un buen acuerdo. Otra etapa que él propone es concentrarse en los criterios objetivos. Y acá es importante distinguir de qué hablamos cuando hablamos de criterios objetivos. Hablamos de referencias que son externas a la voluntad de las partes en la negociación y que hacen que las opciones sean legítimas y beneficiosas para ambos. Por ejemplo, si hablamos de una compraventa, estaríamos hablando de un criterio objetivo que sería la tasación que yo voy a buscar para que me determine cuál es el valor del inmueble en esa transacción. Porque si no estaríamos negociando de acuerdo a criterios subjetivos, que sería lo que para mí vale el inmueble, distinto a lo que vale seguramente para el comprador. Otra de las etapas de la negociación, según William Ury, es pensar y evaluar las alternativas. Las alternativas, ustedes verán que según la Real Academia Española es sinónimo a opciones, pero en este procedimiento no es lo mismo. Cuando hablamos de alternativas, hablamos de las distintas formas de satisfacer esas necesidades, pero ya fuera de la negociación. Es la que me da el marco, es la que responde a una pregunta que debe hacerse todo negociador antes de ir a una negociación. ¿Qué pasa si no acuerdo en esta negociación? ¿Qué gano? ¿Qué pierdo? ¿Cuál es el costo de no acordar en esta instancia? Que es lo primero que debe evaluar toda persona que va a negociar. Si bien William Ury lo toma como una de las cuartas etapas, podríamos pensarlo dentro de este procedimiento, la idea es pensarlo antes de toda negociación, porque va a ser el límite y el marco de referencia para que yo pueda después evaluar el éxito de mi acuerdo. Por lo tanto, lo vemos como etapa y a medida que vayamos avanzando vamos a ver el uso que le damos a este elemento tan importante en la negociación que es la alternativa. Ahora bien, terminas este proceso generando distintas propuestas que van apareciendo en el proceso de negociación que se van a ir evaluando. Todo esto que es procedimental
implica entonces el uso de determinadas herramientas para hacer posible que este procedimiento empiece a circular y lo podamos ir manejando de alguna manera. Esta es la diferencia a negociar en forma intuitiva. Yo tengo un camino, yo tengo un mapa que me va a guiar a la hora de negociar. Cuando pensamos entonces en estas etapas, y ya vamos dejando abierto para después seguir en las próximas clases viendo cómo hacer para que este procedimiento funcione, la pregunta es, ¿cómo? ¿Cómo hago para separar las personas del problema? ¿Cómo hago para encontrar estos intereses que están por detrás de las posiciones y que me van a permitir generar opciones? ¿Qué herramientas tengo para generar estas distintas posibilidades en una negociación? ¿Cómo evalúo la alternativa y cómo esa alternativa la voy a usar dentro del proceso? Porque esta alternativa me va a abrir a mí el marco para saber por dónde voy caminando en la negociación. Es este límite, es este semáforo que me va marcando hasta dónde es conveniente que insista en la negociación o, como pasa en algunas ocasiones, cuando es momento de retirarse, siempre cuidando el vínculo que tienen los negociadores. Siguiendo entonces con el procedimiento, vamos viendo las herramientas. Para separar las personas del problema, yo necesito subir al balcón y además ser empático o poder ponerme en el lugar del otro. Esto que hablamos de subir al balcón y de ponerme en el lugar del otro, hace en el marco referencial y hace a las relaciones que tenemos los negociadores. Estas herramientas se dan siempre con una condición fundamental en toda negociación. Tengo que saber escuchar. Uno de los enemigos de los negociadores es el supuesto. Esto de pensar antes de ir a negociar lo que va a ocurrir, esto de ya ir con una propuesta tan establecida que no me da la posibilidad de escuchar que me puede proponer el otro. Por lo tanto, el saber escuchar es fundamental. El saber escuchar, lo que se llama la escucha activa, implica algo que es oír e interpretar lo que el otro me está diciendo. Yo necesito saber cuáles son las verdaderas necesidades del otro negociador. Para eso tengo que eliminar mi supuesto. Es difícil, lleva energía, pero es fundamental para poder saber cómo llegamos a un acuerdo en la que ambas partes estemos satisfechas. Siguiendo con las herramientas, vemos que a la hora de trabajar los intereses, yo voy a tener intereses propios, que son los míos, ¿sí? Como negociadora, y eso es importante que los pueda informar. Yo tengo que darle a entender al otro cuáles son mis necesidades. Para eso hay una herramienta que se llama asertividad, que me va a permitir informar en forma clara y concisa cuáles son esos intereses. Luego voy a tener intereses comunes. En toda negociación hay intereses comunes. Siempre hay vínculo entre los negociadores. Y existe diríamos, este interés abstracto que subsiste en toda negociación, que es el interés común de acordar. Por eso estamos sentados en la mesa de negociación, porque queremos lograr un acuerdo. Y por último, los intereses diferentes, que hace a los intereses propios de cada uno de los negociadores. Somos personas diferentes, tenemos necesidades diferentes, y ese es el camino y la buena noticia que me permite pensar en acuerdos donde voy a intercambiar en forma satisfactoria. Continuando con las herramientas, vemos la de generar opciones. En este punto es fundamental la creatividad. Yo tengo que tener una mente abierta para poder generar la mayor cantidad de opciones posibles para poder entonces tener la capacidad y la posibilidad de elegir la mejor propuesta. Y la alternativa, esta que está por afuera del marco de la negociación, la tengo que usar en la negociación siempre y cuando sea importante que yo le informe al otro qué pasa si no acordamos en esta oportunidad. Así como vemos, tenemos el procedimiento de negociación, tenemos las distintas herramientas o estrategias que vamos a usar en este procedimiento y debemos recordar una cuestión fundamental. Esto es un hacer. La negociación implica un hacer. Por lo tanto, se aprende haciendo. Los invito para que en las próximas clases vayamos ahondando en cada una de estas etapas y podamos así entender y aprender estas herramientas para ir incorporándolas y garantizarnos
la mayor cantidad de acuerdos que no sean satisfactorios. Muchas gracias, nos vemos en la próxima clase.